nombre es Carlos Baztán y tengo el privilegio de presentar hoy a Paulina Villanueva. Tengo que empezar, obviamente, dando las gracias a la Casa de América y a su equipo, y también a la Fundación PECSA, que hace posible este ciclo, que con esta sesión lo abrimos a un nuevo panorama. Hasta ahora este ciclo, que se llamaba Miradas Cruzadas, estaba ligado a la arquitectura iberoamericana más reciente, y ahora miramos unas décadas para atrás, en este caso para tratar sobre la obra excepcional del gran maestro venezolano, ¿no? Hemos querido además que Paulina dé esta conferencia hoy, porque hoy, 30 de mayo, se cumplen 118 años que nació su padre, a la vez que este año 2018 yo creo que se cumplen del orden de 90 años que llegó a Venezuela, ¿no? Realmente hay dos protagonistas, ¿no? O sea, que es Carlos Raúl Villanueva y Paulina, ¿no? Para calibrar la importancia universal de Carlos Raúl Villanueva, pues solo basta decir que una de sus obras cumbres, la Universidad Central de Venezuela, es uno de los escasísimos ejemplos, y quizá, no sé si el primero, pero es de los primeros, obras de arquitectura contemporánea que ha sido declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, y que además, si no me equivoco, fue declarada 16 años antes que la obra de Le Corbusier. Pero además el maestro venezolano no solamente está en la historia por sus obras magistrales, sino por su compromiso público, del que luego hablaremos, ¿no? Y al que me siento tan cercano, ¿no? Por otra parte, Paulina, la tercera de los hijos del maestro venezolano, es arquitecta por la Universidad Central de Venezuela, la universidad que su padre construyó, y la Escuela de Arquitectura que su padre también fundó, y con una amplia trayectoria docente, gestora, investigadora, escritora y divulgadora. Y es directora, heroica directora, diría, de la Fundación Paulina y Margot Villanueva, privada y sin ánimo de lucro, implantada en Caracas, también en una de las obras del maestro, en la Casa Caoma, en el cual el bien principal de la Fundación es obviamente su sede, junto con un archivo verdaderamente excepcional. Tenemos hoy el privilegio de que Paulina nos hable de 3 casas creadas por su padre y 2 de ellas vividas por ella, ¿no? Y realmente esa es lo que hace especial esta conferencia, ¿no? No solamente el que haya un conferenciante con un conocimiento excepcional sobre la obra de un maestro de arquitectura contemporánea, sino que además digamos, va a tener esa visión también no siempre dada, no siempre ofrecida de la vivencia del trabajo y de la vivencia de las obras. Paulina, cuando quieras. Muchas gracias. No se asusten, pero tengo una guía para no perder por el camino. Buenas tardes. Deseo, antes que nada, agradecer a Casa de América la invitación para participar de este ciclo Miradas Cruzadas de Arquitectura Iberoamericana, en especial a Ana Pellicer, quien en definitiva me hizo llegar la amable invitación. Gracias, Ana. También debo agradecer a un buen amigo, a Carlos Baztán, que no solo me ha presentado, sino quien nos ha abierto infinitas puertas en Madrid. Una de ellas, la de Casa de América, que hemos recorrido varias veces en su compañía. Tras mucho insistirme en hacer esto en cada una de esas visitas, decidí al fin lanzarme al ruedo, y aquí estoy, dispuesta a cumplir con la misión que me ha sido encomendada. Por último, deseo también agradecer a todos ustedes por haberse tomado un tiempo esta tarde para escucharme hablar sobre Carlos Raúl Villanueva. Este que ven aquí es Carlos Raúl Villanueva, el arquitecto venezolano del que hablaremos hoy. Nació en Londres un día como hoy, al despuntar del siglo XX.
Se preguntarán por qué venezolano si nació en Londres y su infancia y su juventud transcurrieron íntegramente en Europa y fundamentalmente en Francia. Pues porque su padre, Carlos Antonio Villanueva, era para el momento de su nacimiento cónsul de Venezuela en esa ciudad, y la Constitución venezolana establecía la nacionalidad por nacimiento para todos los hijos del personal diplomático en servicio. Siempre tuvo esa nacionalidad y ninguna otra, tal y como a veces se piensa. Villanueva va por primera vez a Venezuela a la edad de 28 años, hablando un español precario aprendido en casa, después de recibir el título de arquitecto en la Escuela de Bellas Artes de París. En estas dos fotos lo vemos unos 30 años después de su llegada al país. En la foto de la derecha le vemos en la que es la única foto que disponemos de Villanueva dentro del aula magna, en el interior del aula magna de la ciudad universitaria de Caracas, bajo las nubes de Alexander Calder. A la izquierda le vemos en el jardín de su casa de Caracas, Caoma, sentado en la silla del diablo, también obra de Alexander Calder. Voy a hacer un breve paréntesis aquí para contarles una historia que tiene que ver con estas imágenes. Villanueva conoció a Calder a través de su amigo José Luis Sert en 1951, cuando establecía los contactos con aquellos artistas que le interesaba invitar a participar en su proyecto de síntesis de las artes para el conjunto de la ciudad central de la ciudad universitaria. Villanueva mostró el proyecto a Calder en su taller de Roxbury. Calder quedó asombrado por su alcance, aceptó participar, pero no en la plaza, sino dentro del gran auditorio. Pero le confesó a Villanueva que no pensaba que hombre alguno podría llevar a término una obra tan ambiciosa. Le dijo que si acaso lo lograba, sería porque no era un hombre, sino un diablo. Cuando Calder fue por primera y única vez a Venezuela en 1955, vio el conjunto central construido y entró por primera vez en el aula magna. La prensa que reseñó el momento señaló que Calder se sentó y lo único que dijo fue: Carlos, se mueve. A partir de ese momento, Villanueva para Calder fue siempre el diablo. Entre ambos hubo una amistad muy estrecha que duró hasta la muerte de Villanueva en 1975. En su corta estancia en Venezuela, Calder realizó algunas obras en los talleres de la Escuela Técnica Industrial de la ciudad universitaria. Entre ellas, este estábil, que se conoce como la Silla del Diablo y que sigue allí mismo donde la ven en la foto, en el jardín de Caoma. La obra que sirve para dar testimonio de ese diablo que fue Carlos Raúl Villanueva en arquitectura. La ciudad universitaria de Caracas fue incluida en la lista de Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 2000. Contamos aquí con la presencia de María Fernanda Jaua, que trabajó en el dossier que se presentó a la UNESCO. En primer lugar, por el valor arquitectónico de los 40 edificios que la componen, también por el proyecto de síntesis de las artes desplegado en el campus en el que participaron artistas nacionales y extranjeros en la elaboración de murales, policromías, frescos, esculturas, relieves y vitrales. Y por último, y no menos importante, por sus valores urbanos, ya que la ciudad universitaria, en las cerca de 220 hectáreas que ocupa, es todavía, al día de hoy, uno de los ejemplos de urbanismo moderno más exitoso y acabado que ha llegado a construirse. De este hombre, de este diablo, voy a hablarles hoy, pero antes de entrar en materia, debo hacerles una advertencia y tomar un poquito de agua. La advertencia es que me dirijo a ustedes en un doble papel. El de arquitecto
que discurre sobre la obra de otro arquitecto, el de hija que habla sobre su padre. Debo confesar que no es fácil, nunca lo ha sido, pero lo he hecho tantas veces que ya estoy acostumbrada. Debo confesar además que ni que quisiera pudiera yo hacer una separación entre el hombre y el arquitecto. Villanueva será siempre mi padre el arquitecto. Así que mis palabras estarán seguramente cargadas de afecto e irán del hombre al arquitecto todo el tiempo. Unas veces les hablaré de Villanueva, otras simplemente de mi papá. Ahora me voy a permitir hacer algo de historia para poner en contexto el contenido de esta charla titulada Villanueva en tres casas. En 1985 se organizó en Caracas un ciclo de conferencias bajo el título de La primera arquitectura moderna en Venezuela. Me encomendaron en ese entonces la charla correspondiente a Carlos Raúl Villanueva. Tenía ante mí una difícil tarea. Se me planteó el problema de cómo enfrentar el análisis de toda su obra en una charla de tan acotada duración. De partida, quería superar cualquier visión lineal, cronológica o temática. La tradicional división en dos periodos diferenciados, uno primero académico y luego otro moderno, no me parecía acertado en la obra de mi padre. En su arquitectura había siempre una búsqueda incesante que poco tenía que ver con una evolución lineal de esta naturaleza. Por otra parte, me interesaba establecer una relación entre el proyecto, es decir, la idea, y la obra, cosa que hacía el tema aún más complejo. Y si a eso sumaba el volumen de la obra, el camino parecía difícilmente transitable. En 40 años de ejercicio profesional, entre proyectos y realizaciones, Villanueva hizo de cerca de 140 obras. Cifra asombrosa si tomamos en cuenta que se construyeron casi todas. Los temas y escalas fueron variados, aunque se puede hablar de tres temas fundamentales: la vivienda pública, la educación y los museos. Es de resaltar que Villanueva, siguiendo su vocación de arquitecto moderno al servicio de la sociedad, no tuviera nunca una oficina particular. Villanueva siempre trabajó como arquitecto en alguna oficina del Estado como un empleado público más. Esa singular y loable decisión agregaba una circunstancia adicional al momento de analizar el conjunto de su obra. En Bellas Artes había aprendido a trabajar en equipo y en colaboración con otros compañeros, experiencia que luego le fue invaluable dentro del Ministerio de Obras Públicas, el Banco Obrero y el Instituto de la Ciudad Universitaria, organismos en los que trabajó codo a codo con innumerables profesionales, técnicos, constructores, dibujantes, aunque debo decir que siempre tuvo meridianamente claro su rol de director de orquesta, como él siempre decía. Fue cuando decidí entonces tomar sus tres casas de habitación como paradigmas para adentrarme en su arquitectura. La charla quedó muy bien y lo que fue una simple hipótesis para ese momento se transformó luego en mi trabajo de ascenso en la universidad, trabajo que terminé por publicar como presente a mi padre en el centenario de su nacimiento bajo el título de Villanueva en tres casas, libro que he traído hoy y del cual dejaré algún ejemplar para que pueda ser consultado. De por sí era un hecho ya curioso el que Villanueva se hiciera tres casas particulares, las dos primeras en Caracas y la última en Caraballeda, en el litoral central. Pese a tener tres partidos distintos, existe entre ellas una cierta familiaridad indiscutible que puede apreciarse en estas imágenes. Podía considerarlas como unos ejemplos perfectos de laboratorio para su análisis. Obras sin ninguna interferencia externa. El hombre y el arquitecto directamente enfrentados a la arquitectura sin ninguna otra mediación que no fuera la de sus propias ideas.
La primera casa de 1934 representa el paradigma de la exclusión. En estas obras, Villanueva comprueba una serie de postulados que le vienen ya dados, en este caso de la modernidad y particularmente de Le Corbusier. La segunda casa, Kaoma, representa el paradigma de la inclusión. La obra se nutre entonces de dos herencias distintas, la de la modernidad y la de la tradición, conjugadas en una misma obra gracias a sus múltiples puntos de encuentro, aun cuando claramente separables y guardando cada una su propia autonomía. La tercera casa, Sotavento, una casa de fin de semana, representa el paradigma de la síntesis, aquel en el que se trascienden todos los puntos de partida originales para alcanzar lo más difícil, la obra única y total que lleva al arquitecto a alcanzar lo verdaderamente nuevo. Esta primera casa no es un palacio, pero sin duda tampoco es una casa concebida para la vida familiar. Es más que una casa, un objeto. Una casa que ni siquiera tuvo nombre, solo un número de identificación, por lo que no me quedó más remedio que llamarla como la calle donde estuvo ubicada, Los Manolos, hoy Avenida Andrés Bello, que era el nombre de los árboles que se sembraron en esa calle, en la urbanización La Florida, donde cada calle recibió el nombre de los árboles que la acompañaban, los abillos, las acacias, los mangos, los amanes, los cedros. La casa está simplemente posada sobre el terreno, ensimismada y sin relación alguna con el medio en el cual ha sido construida. Bien podría estar en Francia, en Holanda, en Alemania. Sin duda, no era una casa muy común en la Venezuela de entonces. Los títulos que ven allí y que corresponden a los 3 capítulos dedicados al análisis de esta casa, creo que son claros. Así como lo es el uso de un artículo indeterminado en cada uno de ellos. Ese la señala claramente la vocación de esta obra de ser parte de un conjunto mayor, como si se tratara de un producto, de un objeto de producción industrial. La casa es un manifiesto porque ella es una declaración de principios, una adhesión a un movimiento. Es una naturaleza muerta porque aún siendo una casa es neutra, con un rostro inexpresivo en relación a la vida familiar que tiene por objeto albergar. Es una casa desnuda en todos los sentidos posibles, desde el jardín hasta las paredes y las ventanas. No es de extrañar que Villanueva aprovechara la oportunidad de convertirse en conejillo de India para transitar los caminos señalados por el nuevo espíritu de la arquitectura. Hasta ese momento, sus obras se habían realizado en la ciudad de Maracay, en momentos en el que poca o ninguna idea se tenía en el país de lo que era un arquitecto y mucho menos la arquitectura moderna. En sus primeras obras, Villanueva había tenido que respetar siempre lo que la sociedad venezolana podía aceptar en ese momento. Esta exploración intencionada de los tipos y modelos de la arquitectura moderna la podemos encontrar en otras obras. Esta es la Escuela Gran Colombia, construida en 1939 en Caracas, considerada la primera escuela primaria moderna realizada en Venezuela. Han pasado 5 años después de la construcción de su primera casa y el tema de la escuela se presta nuevamente a Villanueva para la utilización de un vocabulario completamente moderno. Venezuela comienza en ese tiempo el camino hacia su modernización y el tema de la construcción de nuevos grupos escolares se convierte en labor prioritaria para el Estado. Villanueva ha tenido una experiencia precedente en el diseño de escuelas, pues trabajó durante un tiempo en la oficina de Gilbert y Bethel en los Estados Unidos, especializado en edificaciones escolares.
En este caso, Villanueva introduce ya una primera ruptura significativa entre el espacio interior y exterior, más allá del patio de la escuela, que es muy hermoso. Las aulas para los más pequeños se abren completamente a una gran galería rodeada de vegetación. Este tipo de aula abierta, que fue poco comprendida por los propios educadores que con el tiempo las transformaron en espacios cerrados, van a desarrollarse después, primero en los espacios educativos que alguna vez existieron en los patios interiores de los bloques del Silencio, y más tarde con rotundo éxito en las aulas abiertas de la ciudad universitaria, situadas en la planta baja de la Facultad de Humanidades, aulas que se abren completamente al jardín que las separa con un desnivel de uno de los pasillos cubiertos del campus. También se pone de manifiesto la que va a ser una constante en toda su obra, la integración entre el arte y la arquitectura. En este caso, con la inclusión de una obra del escultor Francisco Narváez titulada La Educación, que pueden ver allí colocada en la fachada junto a la entrada de la escuela. Narváez va a continuar en constante participación en la obra de Villanueva. Para entender cuál era el papel asignado al arquitecto en esos tiempos, voy a relatarles algo. El día de la inauguración de la escuela, mi papá le dijo a mi mamá: Margot, vístete porque quiero que hoy veas la obra que acabo de terminar, porque estoy seguro que será la única vez que la puedas ver sin ninguno de los cambios que seguramente comenzarán a hacerle. Al llegar, no los dejaron entrar porque no estaban en la lista de invitados. Con orgullo puedo decir que 50 años después me invitaron junto a la hija de Narváez para festejar el aniversario de la escuela con alumnos y profesores, y resultó ser una fiesta tremendamente emotiva. La vivienda pública fue el otro tema en el que Villanueva se permitió explorar siguiendo la ruta marcada por la arquitectura moderna. La participación de Villanueva en el Banco Obrero fue de capital importancia. Proyectó la primera obra realizada por el banco, la reurbanización del Silencio, en 1941, ya que el banco hasta ese momento solo se había encargado de otorgar préstamos a particulares para la reconstrucción de viviendas de bajo costo. A partir de esa fecha, Villanueva va a realizar innumerables proyectos de vivienda popular a todas las escalas y en distintas ciudades del país, aunque fundamentalmente en Caracas. Se constituye el TABO, Taller de Arquitectura del Banco Obrero, bajo la dirección de Villanueva, a quien acompañan arquitectos recién graduados y estudiantes de arquitectura. Los primeros proyectos tenían una combinación de edificios de baja altura y casas de distinto tipo, pero bien pronto hubo que enfrentar el problema a otra escala con el aumento de las migraciones hacia la ciudad de Caracas. Surge entonces el tema de las grandes unidades de habitación, los superbloques, como los llamamos en Venezuela, porque en muchos casos están conformados por varios bloques tipo. Esta es la unidad residencial El Paraíso, proyectada por mi padre, en colaboración con el joven arquitecto para esa época, Carlos Celi Cepero, quien había colaborado con Le Corbusier en Bogotá. Este bloque, compuesto por la combinación de distintos bloques tipo, corresponde a una etapa inicial en la que se diseñaron 3 prototipos distintos. Uno de ellos es este. El otro, que también llegó a construirse, es el de Cerro Grande, proyectado por Guido Bermúdez, y hubo un tercer proyecto que no llegó a construirse, diseñado por Villanueva y Carlos Celi, en Quinta Crespo, en el centro de la ciudad. Yo creo que precisamente por su ubicación fue que este edificio, que era muy hermoso, no llegó a construirse. Pero estos primeros ensayos, exitosos en el caso de los 2 prototipos construidos, resultaban demasiado elaborados para adecuarse a una construcción en gran escala. Y es así como se pasa a las 2 etapas subsiguientes. Aquí pueden ver una imagen del oeste de Caracas, donde se construyeron la gran mayoría de los superbloques. Hubo una primera etapa conocida como Cerro Piloto, que son los bloques que ven al fondo, más lejos, y el prototipo es el bloque que ven arriba a la derecha.
En 1954, estos eran unos bloques mucho más simplificados que los prototipos anteriores, y en 1954 se llegaron a construir 37 de estos superbloques de 15 plantas. Acto verdaderamente heroico en arquitectura en la Venezuela de entonces. A este proyecto seguiría otro más ambicioso y con unos superbloques aún más simplificados. Es el conjunto que ven más hacia adelante y que se conoce hoy como 23 de enero. Abajo, a la derecha, pueden ver algunos de estos bloques. El Banco Obrero se va a desarrollar, el 23 de enero se va a desarrollar en 3 etapas. La primera es la del sector este, realizada en 1955, que consta de 12 superbloques, uno de ellos doble. Una segunda etapa, la central, en 1956, con 13 superbloques, 3 de ellos dobles. Y la tercera del sector oeste, de 1957, con 13 superbloques, 5 triples y 3 dobles. En todas las etapas, los superbloques estaban combinados con bloques de vivienda de baja altura para dar forma al espacio urbano. Se construyeron 51 de estos bloques más bajos, que se pueden apreciar también en la foto, y las edificaciones para todos los servicios comunes, desde escuelas hasta iglesias. Io Ponti escribiría, abro comillas, fui a Caracas en enero de 1954, volví en otoño y me encuentro una nueva Caracas de la cual estos edificios son una anticipación. ¿Será que Caracas se está convirtiendo verdaderamente en la capital de la arquitectura moderna? ¿Por qué este desarrollo formidable no alberga, como lo sugerimos, un edificio de Gropius, uno de Aalto, uno de Le Corbusier, uno de Wright, uno de Neutra, uno de Mies, uno de Niemeyer, uno de Skidmore y uno de Nervi? No dejaremos de repetirlo por la admiración que este país nos inspira. Cierro comillas. Gracias a Dios, a la sugerencia de Ponti, nadie le hizo caso. Después del 23 de enero se construyeron algunos conjuntos de superbloques más. Luego se clausuró el Banco Obrero con el advenimiento de la democracia y nunca más la construcción de viviendas públicas en Venezuela llegó a tener el mismo alcance. Al día de hoy, todos esos conjuntos habitacionales existen y funcionan. El 23 de enero sigue siendo, por muchos motivos, algunos no muy buenos, un hito dentro de Caracas. Hay otras dos variantes dentro de este paradigma de la exclusión. Una de ellas es aquella donde es la arquitectura académica la que dicta las pautas. Villanueva nunca renegó de su formación académica y en la Venezuela de entonces se vio obligado a utilizar unas formas que conocía muy bien. Este es el caso del Museo de Bellas Artes, construido en Caracas en 1935. La historia de este museo es asombrosa. A la muerte de Juan Vicente Gómez, el nuevo gobierno del general López Contreras decide dar un nuevo rumbo al país. Caracas pasa a ser de nuevo la sede del gobierno central y el Ministerio de Obras Públicas convoca a sus arquitectos para estudiar la posibilidad de iniciar nuevas edificaciones en la capital. En primer lugar, para rescatarla del olvido de tantos años y para comenzar a resolver la gran crisis de empleo que existía para ese momento. La proposición de Villanueva fue la construcción de un museo a la entrada del Parque Los Caobos. Su propuesta fue aceptada de inmediato y el ministro le dijo, bien Villanueva, preséntese mañana a las 8 en el sitio y allí tendrá las cuadrillas de obreros para comenzar la obra. Y así se hizo. Mi padre dibujó con cal la planta del edificio en el suelo y se inició de inmediato la construcción, cosa que resulta aún más admirable viendo los resultados. Desde el comienzo de su trabajo en Venezuela, Villanueva había tenido que lidiar con obreros sin ningún tipo de formación. A él le gustaban, como era de suponer, las cosas bien hechas. Así que recibió el nombre cariñoso de Doctor Terremoto entre los obreros, porque sabían que lo que no estaba bien hecho iba irremediablemente al suelo.
Aquí vemos el exterior del museo en la bucólica Caracas de entonces. Esta es la sencilla planta del museo, con dos brazos simétricos de salas en torno a un patio, bordeado por una galería y un eje de entrada que remataba en una galería abierta visualmente al parque. El museo sufrió dos ampliaciones realizadas por el mismo Villanueva. Aquí podemos ver, con las otras dos plantas que aparecen a un lado, cómo el mismo partido se transforma de manera increíble años más tarde. Primero en la segunda ampliación del museo, que ven arriba a la derecha, donde las salas se desarrollan en vertical y se abren con grandes ventanales al parque, y donde el patio se transforma en un espacio interior con un sistema de rampas para conectar las distintas salas de exposición. Luego en el Museo Soto de Ciudad Bolívar, que está abajo, su última obra construida, donde las salas se organizan libremente en torno a un patio con galerías cubiertas entre salas abiertas hacia el patio. Estos son los tres patios y podemos ver con claridad cómo, a pesar de las diferencias temporales y formales, hay un tipo que se reinterpreta en cada proyecto. En el primero, la ciudad de Alexander Calder, una hermosa pieza que seleccionó mi padre para el museo y que contrasta evidentemente con él. En el segundo, una obra del escultor colombiano Edgar Necret. Y en el tercero, un patio que mi padre siempre pensó que fuera como el Jardín de Caoma, con una vegetación selvática, pues el museo está en Ciudad Bolívar, y que terminó tristemente siendo una superficie de grama para la exhibición de esculturas. Al mismo tiempo que se construye el Museo de Bellas Artes, Villanueva proyecta el edificio del Museo de Ciencias Naturales, que se construirá frente al otro, dando forma a un espacio que en ese entonces configuraba una puerta de acceso vehicular al parque. Con el tiempo se suprimió el paso de vehículos, el espacio entre los museos pasó a ser un estacionamiento y luego se transformó en una plaza. Al mismo tiempo que se construyen los museos, Villanueva realiza junto a su amigo Luis Malaucena el proyecto para el Pabellón de Venezuela para la Gran Exposición de París del año 37, que pueden ver allí en las dos imágenes de la izquierda. Se sabe que se hicieron dos propuestas, una de Malaucena y otra de Villanueva, pero nunca se supo con certeza de quién era la que se había escogido. Yo me aventuro a decir que fue la de mi padre, viendo las semejanzas tanto con el Museo de Bellas Artes como con el de Ciencias. Sin embargo, y pese a que el pabellón obtuvo una mención de honor en la exposición, mi padre nunca lo consideró como una obra plenamente suya. Lo importante a señalar es que Villanueva regresa en 1937 por unos meses a París, ya ejerciendo como arquitecto, cursa estudios de urbanismo y, según cuenta mi madre, pasaba el día en el pabellón de la República Española junto a su amigo José Luis Sert. También resulta significativo que en esa exposición participaran arquitectos con los que tendrá relación en el futuro, como Le Corbusier y Alvar Aalto, y muchos de los artistas que años más tarde participarían de su proyecto de síntesis de las artes en la ciudad universitaria de Caracas. La tercera y última variante del paradigma de la exclusión es aquella en la que Villanueva decide explorar, no ya en la modernidad ni en la academia, sino en la arquitectura tradicional y popular venezolana. Villanueva ha vivido siempre en Europa y su arraigo en Venezuela se va a deber en buena parte a mi madre, que siempre dijo que se había casado con ella porque hablaba bien francés. Mi abuelo materno, Juan Bernardo Arismendi, fue un hombre muy especial. De una familia modesta del oriente del país, de muchacho se fue a Caracas por sus propios medios y realizó estudios universitarios, cosa que solo le hubiera correspondido a su hermano mayor, que se hizo abogado. Estudió farmacia y a eso se dedicó durante unos años hasta que su verdadera vocación lo llevó por otro camino y se convirtió en uno de los grandes urbanizadores de Caracas. Arismendi sí que conocía bien la forma de vida de los venezolanos y en más de una oportunidad le pidió a mi padre que le hiciera los planos para alguna de sus casitas, todas muy modestas y adaptadas al gusto local.
Ese trabajo pasó siempre por debajo de la mesa, pero estoy convencida que le ayudó mucho al momento de trabajar en el Banco Obrero. Aquí podemos ver dos de las urbanizaciones realizadas por Villanueva para el Banco Obrero, una en la ciudad de Maracaibo, otra en la ciudad de Caracas. Cuando estaba haciendo la Rafael Urdaneta, el arquitecto Leopoldo Martínez Olavarría contaba que al entrar en la oficina de proyectos del Banco Obrero se asombró de la semejanza existente entre las viviendas que acababa de ver en Maracaibo y las que se estaban ahora proyectando. Ese reconocer los valores de la arquitectura local para llevarlos a la nueva arquitectura permitieron a Villanueva diseñar casas y apartamentos que han sido apreciados por varias generaciones de venezolanos que siempre agradecen haber podido vivir y en muchos casos seguir viviendo en estos conjuntos. Pero volvamos ahora a la casa de los Manolos que habíamos dejado atrás. Mis padres se casan en 1933 y para ese momento mi abuelo estaba terminando junto con Luis Roche la urbanización La Florida al este de Caracas, proyectada por el arquitecto español Manuel Mujica Millán. Arismendi le obsequia a Villanueva un terreno en la urbanización para que se construya una casa, dividiendo el terreno en dos, una mitad para su casa y la otra para construir otra para la venta. Ambas casas fueron diseñadas por Villanueva. Aquí solo pueden apreciar la suya. La de al lado era una casita estilo vasco, de las que le gustaba construir a mi abuelo y que seguramente vendieron rápido y bien. Mi padre, para el momento de la construcción de esta casa, trabajaba en Maracay. Había concluido la construcción del Hotel Jardín, donde le ven allí en el patio. Yo nunca conocí verdaderamente esta casa. Recuerdo haberla visto de pequeña al pasar por allí cuando estaba ya muy deteriorada. Quien terminó por demostrar la incompatibilidad entre esta estricta modernidad y la vida familiar fue mi hermano mayor, Francisco. No había un jardín y Francisco tenía que salir a pasear por la calle. Mi mamá nunca aceptó dormir arriba y el niño abajo, así que el cuarto de arriba con su terraza se quedó vacío. Ella le tenía además terror a la escalera, que a su manera de ver era etérea y no apta para niños pequeños. En fin, un solo desastre. Años más tarde comprendí por qué a mi papá le gustaba tanto la película Mononcle de Jacques Tati, y imagino que ustedes, si la han visto, comprenderán por qué. La casa, en su fracaso, decidió desaparecer totalmente y nunca pudimos encontrar los planos de proyecto. Mi padre no los conservó y la carpeta donde alguna vez estuvieron en la ingeniería municipal la encontramos misteriosamente vacía. Al momento de hacer mi trabajo, con la ayuda de las dos únicas fotos de que disponía y utilizando la memoria prodigiosa de mi madre, hice estos planos tentativos. A la muerte de mi madre, ordenando libros y papeles, de pronto en el interior de una revista para amas de casa apareció esto. No lo podía creer, eran unos bocetos de la casa. En ellos se puede observar ese ambiente moderno a doble altura. Por lo que sé, lo viejo nunca tuvo espacio en esta casa. Todo era moderno, modular y en muchos casos metálico. Las únicas plantas que hubo en su interior fueron cactus. Los grandes ventanales en vidrio tuvieron que buscar protección del sol tropical y cubrirse con cortinas hechas con telas de paracaídas. Era una casa moderna, pero carecía de refrigerador. La cocina era de carbón y mi mamá recordaba que fue allí donde supo por primera vez lo que era una aspiradora. La vida familiar no pudo resolver sus diferencias con la casa y llegó entonces el tiempo para Kaoma. Esta es Kaoma, construida al mismo tiempo que el conjunto central de la ciudad universitaria. Como lo dice el primer subtítulo, esta es una casa verdadera, una buena casa. Casa que ya es una y no la, como en el caso impersonal de la anterior. Es ya una casa con nombre propio. Ella representa para mí el camino de la inclusión. En ella se reúnen partidos provenientes de la arquitectura moderna y de la tradición local, pero sin mezclarse, pudiéndose separar claramente lo que proviene de un lado y del otro. Los aleros, las ventanas, los fuertes contrastes de luz ya ofrecen otro rostro a la casa. Es una casa que sin perder su modernidad, que hoy, pasados más de 60 años, aún conserva, evidencia su clara vinculación con el lugar
al cual pertenece. Es una casa con dos rostros bien diferenciados. El que ofrece a la calle, que toma lección de las casas urbanas caraqueñas, y el que se ofrece abierto al jardín, que más que jardín es una verdadera selva. En su interior, un universo donde todo tiene cabida, pero muy especialmente las innumerables obras de arte que han salido hasta el jardín y el garaje, donde tiempo atrás estuvieron sin ningún tipo de protección y al alcance de cualquiera un hermoso cuadro de Agam que pueden ver allí a un lado en el garaje y una escultura de arte que mi mamá siempre golpeaba con el carro. Modernidad y tradición se juntan de igual forma en la primera gran obra de intervención urbana de Villanueva en Caracas, la reurbanización del Silencio. En 1938, justo después del regreso de mi padre de París, donde realizara estudios de urbanismo, se crea la Dirección de Urbanismo adscrita al gobierno del Distrito Federal, de la cual Villanueva forma parte. Se contratan como asesores a los urbanistas Prost, Lambert, Backstein y Rotival. En realidad, de estos asesores, el que realmente participó fue Rotival, quien era amigo de mi padre desde su juventud. Rotival jugará un papel fundamental en la elaboración del Plano Regulador de Caracas y en lo que se conoce como el Plan Rotival de 1939, donde se planteaba un reordenamiento del centro de Caracas con la creación de una gran avenida que llevaría el nombre de Bolívar. Al extremo oeste, esta avenida culminaría, según el plan, con un gran conjunto de edificios monumentales de gobierno. A Dios gracias, el gobierno de Medina Angarita hizo un cambio radical a esa propuesta y se decidió que debía construirse un gran conjunto de vivienda pública para sustituir lo que ya existía allí, una de las barriadas más degradadas de la ciudad conocida como El Silencio. Se convoca a un concurso a Villanueva y Carlos Guinán, ambos miembros de la Comisión de Urbanismo, resultando ganador mi padre. Aquí pueden ver el bloque 1 del Silencio. El conjunto consta de 7 bloques. El número 1 es el de mayor altura y es el que remata el eje de la avenida Bolívar. Frente a él, la plaza Oleari con las hermosas fuentes con las toninas de Francisco Narváez. Plaza de gran significación urbana en Caracas durante muchos años. Los bloques dan forma al espacio urbano bordeando la calle y se abren con ventanas y balcones lo suficiente para proteger las viviendas del ruido de la ciudad durante el día. Destacan los grandes portales y la galería cubierta con sus columnas panzonas que, como bien dijera Sibyl Moholy-Nagy, establecen un hilo conductor entre la Caracas vieja y la nueva. A la izquierda pueden ver una imagen de lo que era Caracas poco después de construirse El Silencio. En el proyecto original presentado a concurso, Villanueva no tomó en consideración el trazado de la futura Avenida Bolívar, pero al resultar ganador se le pidió modificar su propuesta para adaptarse al plan previsto. Algunos arquitectos se han preguntado muchos años después si no le faltaba razón a mi padre en ese gesto de oposición a la gran acción de cirugía que iba a infringirse al centro de la ciudad dividiéndola en dos. En Caracas no había edificios por ese entonces, era todavía esa ciudad de los techos rojos que comenzaba su expansión hacia el oeste con la urbanización El Paraíso que se puede observar al fondo de la primera imagen. A la derecha, otra panorámica donde ya aparece la gran avenida y las torres proyectadas por Cipriano Domínguez, construidas en 1954. También se puede observar el desarrollo de la ciudad ahora hacia el este con la proliferación de edificios en altura. Debo reconocer con alegría y tristeza que pude visitar hace poco esa parte de la ciudad. El Silencio lucía muy bien, había recuperado su color blanco original, pues tiempo atrás a un loco se le ocurrió cambiar el color por un amarillo horrible. Las fuentes estaban funcionando, la plaza estaba hermosa, mientras que las torres del centro Simón Bolívar están en un estado realmente lamentable, cayéndose a pedazos.
Y qué decir de la Avenida Bolívar, que se ha convertido en los últimos años en un verdadero desastre urbano. Existe un gran contraste entre las fachadas que miran calmadamente hacia la calle y la modernidad expresada en el movimiento de la fachada que se vuelcan hacia los patios interiores con esos grandes balcones de las zonas de servicio de los apartamentos que permitían a las madres tener a la vista a sus hijos mientras jugaban en el patio. Y digo permitían porque me temo que los patios conservan poco de su carácter original al ser invadidos por los vehículos, ya que en buena medida los utilizan para estacionamiento. En las galerías cubiertas también existía ese contraste entre lo tradicional y lo nuevo. Es una verdadera lástima que en estas imágenes no se pueda apreciar el diseño de los cerramientos de los locales comerciales muy modernos y opuestos a las columnas que tomaron su figura de aquellas existentes en el patio del Colegio Chávez, demolido un poco más tarde, en 1953. El escritor Guillermo Meneses dijo, abro comillas, durante mucho tiempo la casa donde funcionaba el Colegio Chávez fue orgullosamente estimada por los caraqueños. Era enorme casa de bellísimo patio rodeado de corredores. El corredor delantero tenía las famosas columnas barrigonas que se encuentran en algunos ejemplos de la arquitectura colonial venezolana. Cierro comillas. Es claro que la reurbanización del Silencio fue en parte un verdadero tributo de mi padre a la arquitectura colonial venezolana. De hecho, en 1950, y para dejar constancia de ese tributo, Villanueva publica en París el libro Caracas de ayer y de hoy, su arquitectura colonial, la reurbanización del Silencio, reeditado luego como Caracas en 3 tiempos. La conjugación de estos 3 tiempos, pasado, presente y futuro, será de capital importancia en toda su obra. Solo 2 acotaciones más antes de pasar a la casa. La primera referida a la imagen que ven arriba a la derecha. El Silencio se construyó en tiempos difíciles y en un lugar más difícil todavía, pues por allí pasaban 2 quebradas en las que se había asentado el barrio anterior. Poca gente lo sabe, pero los edificios están montados a horcajadas sobre las quebradas que fueron embauladas. El verdadero nivel de suelo está aproximadamente 20 metros por debajo del que existe actualmente. Una verdadera proeza tecnológica para esa fecha. La otra radica en el aspecto de la gente que aparece en estas imágenes. Alguien me dijo alguna vez que a algunos fotógrafos no les gusta tomar fotos de arquitectura donde aparezca la gente porque las vestimentas, las indumentarias hacen envejecer muy pronto las imágenes. En este caso, escogí fotos con gente para que pueda apreciarse la significación de la obra en la Venezuela de entonces. En la visita al Silencio que mencioné antes, me emocionaron las palabras de una joven profesional que vive en un apartamento del bloque 1. Que los habitantes den fe de las bondades de una arquitectura después de tanto tiempo, hasta referirse a ella, no solo con admiración, sino con amor, es algo realmente significativo. Pasemos ahora a Kaoma. Después del rotundo fracaso de su primera casa, Villanueva accedió a mudarse a una casa que era de mi mamá y que no había querido habitar antes. Esa casa se llamaba Kaoma, había sido proyectada por Carlos Guinán y era la típica casa de esas nuevas urbanizaciones caraqueñas. Hacia la calle, la fachada representativa y el jardín más cuidado. Hacia el patio trasero, la fachada doméstica, viendo a un jardín que por lo general estaba destinado a los niños, los árboles frutales, los perros y las gallinas. Cuando comenzamos a llegar los nuevos hijos a la casa demostró que ya era insuficiente y mi papá pensó en remodelarla. He allí los pocos dibujos que conozco de esa intención publicados por Juan Pedro Posani en Caracas a través de su arquitectura. Villanueva sabía lo difícil que era la convivencia del arquitecto con el usuario dentro de la misma casa, es decir, bajo la crítica constante de mi mamá. Sus compañeros le dijeron que estaba loco por pretender remodelar esa vieja casa. Entró en razón y todavía tuvo el atrevimiento de pedirle a otro arquitecto, su amigo Rafael Bergamín, que le hiciera el proyecto. Para cualquier madrileño que esté aquí,
supongo perfectamente que sabrá ubicar quién es Rafael Bergamín. Lo que recibió fue un soberano regaño de Bergamín, así que se decidió al fin y proyectó a Caoma, que sigue allí siendo la casa de los Villanueva, aunque ya ninguno de nosotros la habita y ahora es la sede de la Fundación Villanueva. Una casa verdadera entre la calle y el jardín, eso es Caoma. Villanueva toma el partido contrario de las casas de la urbanización y se acerca cuanto puede a la calle, imitando la voluntad de las casas tradicionales de hacer ciudad. Limitado, claro está, por las condiciones impuestas por las nuevas reglamentaciones urbanísticas. La casa se abre solo lo indispensable hacia la calle, que en ese momento era bucólica con sus avillos y porrones de flores. Hoy es otra cosa, la calle es ruidosa y peligrosa, pero gracias a su diseño, el interior de la casa se mantiene apartado del ruido y el trepidar de la calle. Como pueden ver, antes solo existía una pequeña verja de separación con la acera. Hoy hay una reja alta culminada con un cerco eléctrico, pero la casa sigue igual que entonces, completamente visible desde el exterior. Sus ventanas han aprendido de las fenestraciones de antaño y ofrecen distintas posibilidades para lo abierto y lo cerrado, con vidrio y romanillas de madera, azules por fuera y grises por dentro. Hacia atrás, la casa se abre plenamente al jardín, que pasa a ser uno de los espacios más importantes de la casa. El jardín sí que ha cambiado con el tiempo. Como le vemos allí, es como era cuando estábamos pequeños. Había grama para nuestros juegos y unas caminerías perfectas para nuestras bicicletas. El silencio de Arp junto a un cocotero y nuestro perro más duradero, que era realizado por Calder. Con el tiempo, la grama desapareció para no volver jamás, el piso rojo del corredor creció para nuestra fiesta, el jardín se volvió cada día más selvático para proteger a la casa de los edificios que comenzaron a levantarse alrededor. Y luego, mi papá, a falta de oficina propia, cuando ya solo trabajaba en la universidad, se construyó en el jardín un pequeño taller siguiendo los pasos del Cabanón de Le Corbusier. Es ese rectángulo que ven allí junto al mural de Mateo Manaure que pone punto final al jardín. Villanueva pudo así resolver eficientemente la protección solar de la casa, orientada francamente hacia el este y el oeste. El espacio interior de la casa está bien protegido por espacios de transición hacia la calle y por el frondoso jardín hacia atrás. Lo primero que llama la atención en el espacio social de la planta baja de la casa es que no hay ventanas. Solo las hay en el cuarto que está junto a la entrada principal, que tiene ventanas que miran hacia la calle y que es, por su posición y función, parecido a aquellos de las casas tradicionales de Caracas, espacio donde se daba la actividad menos íntima de la casa con una función vinculada al trabajo o al comercio. El espacio social de la casa mira hacia afuera solo a través de este hermoso patio interior con pérgola y abriéndose totalmente hacia el jardín. Los amigos de Villanueva se burlaban y decían que se estaba haciendo una casa sin ventana para poder tener paredes donde colgar los cuadros. Yo creo que en cierta forma no les faltaba razón. Sin embargo, es un espacio interior bien iluminado, no lo hace a uno sentirse nunca encerrado y lo más importante es que en el interior de la casa se pueden percibir perfectamente los cambios de luz que se van sucediendo durante el día, hasta que llega la noche y la casa se cierra para dormir junto con sus habitantes. Las grandes puertas que cierran la casa hacia ese interior exterior, que son el patio y el jardín, son de grandes marcos de madera y cuerpo de vidrio. Son correderas y batientes al mismo tiempo y son unas verdaderas joyas de diseño y carpintería. Me temo que irrepetibles hoy en día. Tienen la virtud de permitir el paso de la mirada aún estando cerrada y de no dejar huella alguna en el piso para que éste se proyecte sin ninguna interferencia hacia afuera, tal y como pueden observar en estas imágenes. Recuerdo que cuando Jean Nouvel visitó la casa no hizo otra cosa que estudiar con detalle su funcionamiento, abriéndolas y cerrándolas muchas veces. Otro detalle importante es la forma en la que la casa mira hacia el jardín. La fachada se tuerce un poco y hay un desnivel.
Al jardín solo se accede por la pequeña escalera que ven allí y aunque parece un detalle sin importancia, es fundamental en la relación del espacio interior de la casa con el jardín. El recibidor, el comedor y la sala de estar se abren hacia afuera a través de espacios que en el caso del jardín y gracias al desnivel son a manera de balcones totalmente abiertos que sirven para sentarse a contemplarlo. Uno de ellos fue siempre el balcón femenino de mi mamá, ocupado por 2 mecedoras antiguas y una chaise longue que utilizaba mi papá para su siesta y que después de su muerte utilizaba con el mismo fin nuestro chofer de toda la vida, Castillo. El otro es el que ven allí, fue siempre el balcón masculino, el de mi papá, con sus 2 sillones oscuros que pueden apreciar en la imagen y el dibujo. Por la fecha de uno de los croquis podrán ver que no se trata de croquis de proyecto. Villanueva nunca dio un valor singular a sus croquis y no se conservó casi nada, pese a que debieron haber mucho, que seguramente acabaron en las papeleras de los distintos organismos del Estado en los que trabajó. Estos dibujos, que son pocos, los que se conservan, los hacía después recreándose en su arquitectura, particularmente en sus casas. Las plantas de las casas es donde se puede encontrar mejor expresada esa dicotomía entre lo tradicional y lo nuevo. En la planta baja se pueden separar 3 partes. El frente, en el que la organización de los distintos espacios se asemeja al de las casas tradicionales. Hay un zaguán que abre hacia el patio de la entrada principal y un cuarto que da a la calle a un lado del zaguán. Espacios que junto al garaje ofrecen una adecuada transición al interior de la casa. El límite hacia la calle ya no es una simple pared, sino un espacio que al cerrarse a través de otras puertas interiores ofrece una protección de la calle y una grata separación entre lo público y lo privado. Luego tenemos el espacio total, el espacio social, que es totalmente fluido y moderno, donde todo comunica, concebido a escala del cuerpo y la medida del ojo. Uno puede estar en un sitio y en todos al mismo tiempo, pero es de notar que cada función está claramente definida, al igual que todas las circulaciones. La estructura portante no se muestra, solo se aprecian 3 columnas aisladas que, revestidas de madera, adquieren otro valor y otra función dentro de la casa. Solo 2 paredes para separar las distintas funciones, lo mínimo indispensable. Paredes que se colorean, una de amarillo y otra de verde para distinguirse del blanco de las que cierran el espacio. La última, la zona de servicio bien definida, que toma para ella todo el espacio lateral de la casa. Arriba, la planta de habitaciones es completamente tradicional, cuartos y pasillo, nada más. Las 15 puertas dan de por sí una idea de las opciones para lo abierto y lo cerrado de esa planta. Todos los cuartos son buenos, permiten una cierta vida interior en cada uno, es decir, que por mobiliario tienen más que una simple cama. Los closets todos iguales, tienen las medidas exactas recomendadas por Le Corbusier en precisiones. 75 por 2.75 centímetros por 2.55 metros. El piso es de la planta alta, es de madera y baja por los peldaños de la escalera, que es una buena y hermosa escalera, que ocupa el único espacio de doble altura en la casa. Cada vez que pienso en las buenas escaleras que existen en la arquitectura de Villanueva y que son muchas, recuerdo lo que siempre le decía Auguste Perret a mi papá. Le Corbusier no es un buen arquitecto es aquel que sabe hacer escaleras. En esta casa, lo nuevo y lo viejo tienen cabida. Hay mesas, sillas y lámparas antiguas compartiendo espacios con mobiliario moderno. Hay santos coloniales junto a obras de arte de vanguardia, Miró, Moholy, Calder, Art, Van Desburg, Otero, Lobo, Max Sayers, Bernarda da Silva, Lam, entre otros. Hay piedras de tinajero utilizadas como matero, campanas de iglesias, botellas, algo de artesanía, todo un universo que se despliega al interior de la casa, calificándolo y dándole sentido. Ningún espacio se salvaba de esa calificada ocupación en la casa. El baño de visitas de la planta baja es testimonio de ello. Allí solo pueden apreciarlo parcialmente, tal y como fuera publicado en prensa en vida de mi papá.
El periodista comentaba que al visitar la casa de Villanueva era obligatorio preguntar ¿dónde está el baño? Baño que por demás no les agradaba nada a las amigas de mi mamá que se reunían algunas tardes a rezar lo que llamaban el rosario en familia. Las señoras nada más entrar al baño volvían a salir y preguntaban discretamente si no había otro baño en la casa que el que pudieran sentirse en mayor intimidad. El baño está cubierto de fotos, afiches, tarjetas postales, dibujos, pero lo que lo hace más singular son los grafitis. El techo y todo lo que no está cubierto con cerámica está garabateado y firmado por artistas, arquitectos y amigos. Lo que yo llamo garabatos son nada menos que dibujos del Calder, Lam, Carlos Mérida y Agam. El baño no ha podido pintarse nunca y no ha faltado algún espontáneo que haya estampado su firma escondida durante una visita. Yo considero al baño como el ensamblaje mayor de Villanueva, pues hizo algunos con todo lo que iba recogiendo por la casa y en la playa. Allí pueden ver Picnic, con el que se ganó un premio de escultura. En una entrevista le preguntaron a Villanueva sobre su faceta como coleccionista. De inmediato respondió que él no era un coleccionista, que las obras que tenía en su casa eran para disfrutar de la presencia de sus amigos. Y creo que en esencia eso era verdad. Aquí le pueden ver con muchos de sus amigos artistas, entre los cuales yo creo que destacaron por sobre todo Calder y Soto, con los que tuvo una relación verdaderamente entrañable. Aquí lo pueden ver con sus compañeros arquitectos vinculados a la arquitectura, en cuyo lugar destacado está, por supuesto, Sibyl Moholy-Nagy, con quien mantuvo una estrecha amistad y que escribiera su primer libro sobre su obra en 1964, titulado Carlos Raúl Villanueva y la arquitectura de Venezuela. En esta visita a la casa no estaría nunca completa si no pasáramos al menos un momento por el taller que Villanueva construyó en el jardín de Caoma. Como ya dije antes, mi papá nunca tuvo una oficina profesional propia y con nosotros correteando por la casa, el teléfono repicando y la agitación diaria, necesitaba un lugar tranquilo donde trabajar. Había ocupado desde el principio el cuarto destinado a la lencería en la planta alta, allí había instalado su escritorio y parte de los libros de su biblioteca. En realidad libros había por toda la casa. Los contactos con sus libreros de París y Nueva York fueron siempre de los más importantes y era un hombre completamente actualizado. Allí trabajaba en las tardes, que no iba a la universidad, hasta el caer de la noche, hora en la que se trasladaba a su sillón para contemplar el jardín al anochecer. Testimonio de esos lazos de amistad de los que he hablado es su libreta de direcciones, que está desde la A hasta la Z, abarrotada de nombres, teléfonos, direcciones y anotaciones. En la solapa, todo aquello que debía ser recordado, desde nuestras fechas de nacimiento hasta el dato de una buena champaña, cómo llegar a la casa de Sandy Calder o lo que le había dicho Le Corbusier. Podía haber dejado bien su boleto de avión, pero nunca esta libreta. Llegamos ahora al paradigma de la síntesis. Y Sotavento es fiel de esa síntesis. La modernidad y la tradición se funden, se hacen inseparables e indistinguibles en una arquitectura que busca y encuentra en el espacio interior todo un mundo nuevo de relaciones y significados. Ese la y ese una de los títulos anteriores desaparecen para dejar el sustantivo desnudo. Ahora decimos simplemente casa. La arquitectura llega a su expresión más verdadera, a su esencia. Se acerca a la tan buscada como inexistente casa de Adán en el paraíso. En alguna de sus notas docentes, Villanueva escribía que le gustaría llegar a una arquitectura tan esencial en la que no hubiera diferencias entre techo, piso y paredes. Una arquitectura en cierto sentido tan orgánica que pareciera haber estado allí desde siempre, formar parte del lugar y que pudiera ajustarse plenamente a la satisfacción de las necesidades del cuerpo y del espíritu.
una arquitectura que sea en esencia espacio puro, espacio habitable, concebido como escenario para albergar la vida del hombre, de transiciones delicadas y sugerentes entre el interior y el exterior, entre lo público y lo privado. En la arquitectura en la que ya no pueden encontrarse resonancias de ninguna otra. Arquitectura que es mediadora entre el hombre y el mundo. Si tuviera que elegir una primera obra representativa de ese camino de síntesis, sin duda es el edificio para la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que se construye al mismo tiempo de Sotavento. Este edificio podría considerarse como la cuarta casa de Villanueva, pues lo habitó hasta que ya no pudo ir por su enfermedad. No es fácil dar una idea integral del exterior de edificios como este, ni a través del dibujo, ni de la fotografía. Son edificios que tienen muchos rostros y a la vez ninguno, al menos no uno de los que convencionalmente se presentan en arquitectura, un delante, un detrás, un lado u otro. En este caso quizás solo pudiéramos hablar de una fachada propiamente dicha en el caso de la torre, con dos caras bien diferenciadas. La norte con los brisolés, desde donde miran las aulas y espacios administrativos a la montaña. Desde esa ventana somos muchos los que hemos disfrutado los maravillosos atardeceres de Caracas. La cara sur, de bloque calado, subdividida por la estructura y por donde respiran los pasillos, que más que pasillos son, por sus dimensiones generosas, lugares de encuentro a la salida de las aulas. Las cubiertas de las distintas funciones de la planta baja, auditorio, talleres y aulas especiales confieren al edificio una plusvalía formal. El volumen del edificio se despliega en el espacio con una fuerza expresiva que trasciende los límites de lo puramente arquitectónico. Y a esa fuerza contribuye la policromía de Alejandro Otero, que lo recorre y colorea con blanco, negro y distintos tonos de azul. Podríamos bien decir que más que un edificio es una escultura habitable. Dentro se atesora lo principal, el espacio interior, un espacio fluido que rescata para sí las características de los espacios urbanos, privilegiando siempre lo colectivo y público antes que lo cerrado y privado. El interior se abre por todos lados, por diferencias entre los techos, por jardines, patios, por paredes de muros calados, pérgolas y grandes ventanales. La luz se modula y anima el interior todos los días y todos los meses del año. Esta idea de una arquitectura tan libre y abierta no ha dejado de tener sus inconvenientes. Una vez, cuando Villanueva todavía estaba activo como profesor, en una tarde de un fuerte aguacero en la que era difícil protegerse del agua que se colaba por muchos lados alrededor del cafetín, un profesor le dijo: Villanueva, después dicen que usted es un gran arquitecto y mire cómo nos estamos mojando. Mi papá lo miró y le dijo: bien vale la pena mojarse unos pocos días y pasar el resto del año en un espacio fresco y ventilado. Allí se terminó la discusión. Pero es precisamente ese carácter abierto, esa transparencia, esos efectos maravillosos de luz y sombra, una de las mayores virtudes de un edificio como este, que siempre ha constituido, como bien dijera Bruno Sevi, la primera lección para todos sus estudiantes. No he querido dejar de mostrar una imagen de mi papá como profesor y dos de sus notas docentes que ven allí, más de 2000 que realizó para sus cursos de historia y de urbanismo y que pueden ustedes consultar en la página web de la Fundación, www.fundacionvillanueva.org, donde los pueden ver e inclusive tienen una resolución suficiente para leerse. Estas características habían cristalizado unos años antes en la Ciudad Universitaria de Caracas, proyecto sobre todo en el conjunto central. El proyecto inicial es de 1944 y el esquema inicial era completamente académico, un gran eje que limitaba en un extremo con el hospital clínico, que lo ven allí, y en el otro extremo con el Estadio Olímpico. Ven todavía dos elementos que se abren frente al hospital que pertenecen a la Facultad de Medicina y después mi papá ya produce una ruptura
completa y la transformación más radical se da precisamente con el conjunto central en 1952, que se desarrolló en sentido transversal. Centro neurálgico y corazón del cuerpo universitario, administrativo y cultural al mismo tiempo, es un centro urbano moderno adaptado plenamente al lugar, tanto en lo físico como en lo espiritual. Está compuesto por el edificio del rectorado, la plaza cubierta que sirve como hall al aula magna, al paraninfo y a la sala de conciertos, el edificio de la biblioteca que ven atrás, que es de un rojo intenso y que es la primera torre en altura que se construye en el campus universitario, y los edificios que arman el espacio de acceso junto al rectorado, que en un principio era de estacionamientos y que luego pasó a ser una plaza. Es de resaltar que además de este conjunto central con este tipo de actividades, cada una de las facultades dentro del campus tiene sus propias bibliotecas, auditorio, cafetería y sitios de encuentro, lo que califica de una manera excepcional toda la planta baja del recinto universitario, que aunado con toda una red de pasillos cubiertos que organizan toda la circulación peatonal, producen un efecto maravilloso. Al igual que en la Facultad de Arquitectura, aquí es muy difícil hacerse una idea de la totalidad del conjunto. Allí lo pueden ver desde un punto de vista desde arriba y pueden observar claramente la expresión formal de cada uno de los auditorios. El rasgo de estas obras, al igual que en el caso de la Facultad de Arquitectura, es que el acento está puesto en el espacio interior. Innovar en una plaza no es fácil, pero ya mi papá tenía una experiencia. En Venezuela, la tradicional plaza, Plaza Mayor, era una manzana vacía en el centro del damero de la ciudad, que era generalmente destinada a mercado y a iglesia. A mercado, y los edificios que estaban alrededor eran la iglesia y los edificios de gobierno. Mi papá trabaja en distintas plazas, todas convencionales. Primero en la Plaza Bolívar de Maracay, que es la más grande, en 1930. Luego la Plaza Carabobo, en 1934, que tiene las fuentes de Narváez. Luego hizo una plaza en Valparaíso, Chile, que no sé nunca si se llegó a construir con su proyecto. En 1940 realizó la Plaza de la Concordia en Caracas, donde estaba la antigua cárcel de la Rotunda. Después hizo la Plaza Oleari del Silencio, lo que quiere decir que Villanueva poseía una experiencia previa en el diseño de plazas convencionales al momento de proyectar el conjunto. Poniendo el acento en el espacio interior, Villanueva desdibuja los límites de la plaza, que ahora es de forma irregular. La cubierta de concreto en obra limpia cubre el espacio tal y como lo hubieran hecho las copas de frondosos árboles, dejando siempre espacios para permitir el paso de la luz, tamizarla y dejar que el cielo y la naturaleza se expresen. El suelo pulido que ven allí, con los reflejos de las columnas y los juegos maravillosos de luces y sombras que veremos a continuación, son verdaderamente excepcionales. Pero sobre todo la plaza cubierta alberga algo mucho más significativo, el proyecto de síntesis de las artes, que como ven allí está el plano inicial de mi papá para ese proyecto, que comprendía 5 movimientos que organizaban las distintas obras. En realidad yo siempre he dicho que este es el museo, digamos, más importante que hizo mi papá y el más público de todos y el que pasa más desapercibido, porque las obras, digamos, forman parte de la cotidianidad de la gente que pasa por allí. Allí ven el Pastor de Nubes. De hecho, el Pastor de Nubes con el mural de Mateo Manaure se ha convertido en el punto donde todos los graduandos, después de la ceremonia de recibir el título, se toman la foto con sus familiares y sus compañeros.
La mayoría de estas obras pueden ver abajo también, porque fueron más allá las obras de arte de la Plaza Cubierta, está el maravilloso vitral de Leger en el hall de la biblioteca y el mural de Mateo Manaure en la parte posterior de la sala de conciertos. Ese espacio que ven ahí se conoce cariñosamente por los universitarios como Tierra de Nadie, y ahí hay una escultura de Baltasar Lobo, pero que no sale en la foto. Hay una historia bien curiosa. Cuando hicimos una exposición en el 88, creo que ya estoy en el tiempo límite, en el Museo de Arte Contemporáneo, Sofía Inberg quería llevar una obra de arte, una escultura de la universidad para el museo, para la exposición. Y pensamos que fuera El Pastor de Nube. Se pidieron los permisos, todo se preparó, estábamos todo el personal de la universidad, los curadores que éramos Maciá, Pedro Sanz y yo, con las cámaras listas, se empaquetó el Pastor de Nube, se amarró y cuando la grúa lo fue a levantar, el Pastor de Nubes no se levantó, sino que se levantó la grúa. Estaba claro que mi papá tomó todas sus previsiones para que ese Pastor de Nube no lo movieran, pero ni un milímetro del sitio que él le había destinado. Nos tuvimos que llevar la obra de Pevsner, Dinamismo está entregado, cuya base estaba completamente deteriorada, entonces la picamos y el museo se comprometió a restituirla a su estado original, cosa que se hizo. Aquí pueden ver el contraste entre el interior y el exterior. Es esa maravilla de esos pasillos, de esa luz que cambia todos los días y en todos los meses del año. Este es el pasillo que se recorre para ir a la sala de concierto y la biblioteca central. Ahí ven el mural de Vasarely, positivo, negativo. Al final se puede apreciar algo. Una de estas imágenes que es paradigmática de Paolo Gasparini fue la que se utilizó Casa de América precisamente para las... Y bueno, y ya llegamos, digamos, a la obra más singular, más espectacular que el aula magna. En sus notas docentes, Villanueva, en la parte de los teatros, tenía una particular admiración por el teatro griego que no tenía techo. Yo creo que este es un teatro griego, pero con un techo infinitamente mejor. Esas nubes y ese cielo estrellado por las luminarias, yo creo que compite con cualquiera de los cielos más hermosos de Caracas. Todo contribuye en esta sala a la acústica que es perfecta. La alfombra, los forros de la silla. Los platillos nunca se han podido tocar porque ajustaron su posición con la orquesta tocando en el escenario. Esta es una obra pura y simple que fue la que le arrancó ese Carlos se mueve con solo entrar a verla a Alexander Calder. Dicen que cuando se inauguraron la Plaza Cubierta el aula magna, la gente no se iba. Estaba maravillada por esos espacios. Aquí pueden ver la cubierta, que es tremendamente expresiva, tan expresiva como el esqueleto de la tribuna del Estadio Olímpico. Está constituida por 12 vigas columnas de 45 metros de luz. Y el hall del aula magna no es otra cosa que la plaza cubierta, y las rampas que ven allí, que son las que dan acceso al balcón, son las protagonistas de cualquier evento que se realice aquí. Y esta es ya el sotavento, que es una pequeña gran casa. Pequeña por su tamaño, el lote de terreno es poco más de 17 por 30 metros y la casa ocupa todo el espacio posible. No tiene ninguna posición geográfica privilegiada, tal como tienen otras casas remarcables. No tiene vistas, no está frente al mar. Está en una urbanización de casas modestas, nada parecidas a ella, llamada Palmar Este, justo debajo de Caraballeda. Al igual que en el caso de las casas anteriores, el terreno fue un obsequio de Arismendi, de mi abuelo.
Mi papá sufría de unas constantes pulmonías y el médico le había recomendado ir mucho a la playa. Y como no tenía una casa, mi abuelo se había hecho un negocio con un pequeño terreno y lo llevó. El terreno solo había una mata de cují y mi abuelo le dijo a mi papá, si quieres el terreno te lo regalo, pero si tú logras sacar algo que sea bueno en ese terreno, será de felicitarte. La casa es sencilla, un gran espacio social a doble altura, con 4 habitaciones idénticas, 2 en cada planta, con un baño, un área de servicios también completamente definida y un patio y el jardín que en este caso está en la parte de adelante. Una de las cosas curiosas en el esquema es que la casa se entra por detrás, es decir, hay una especie de zaguán pero exterior que se hace en el lindero y entonces la casa se descubre desde atrás, lo que centraliza la entrada a la zona de servicios que está en la parte de atrás y el espacio completo de la casa. Aquí pueden ver ese espacio vista desde el jardín con la pérgola y ese rayo de luz que perseguía siempre Paolo Gasparini, porque hay una abertura en la pared del límite del zaguán exterior y entonces esa fachada mira hacia el oeste, entonces cuando el sol empieza a caer, ese rayo de luz empieza a desplazarse por toda la casa. Y allí ven la otra imagen, que es la que se percibe una vez que se entra a la casa. Y allí ven a mi papá descalzo en el chinchorro con civil, muy probablemente en el año 63, 64, cuando estaba preparando el libro. La casa es toda transparente, es una piel que a veces se cierra, que a veces se abre con romanilla, todo se abre, tardamos mucho tiempo abriendo y cerrando la casa. Los muebles interiores de las habitaciones son todos hechos por Sitman, son muy hermosos. Todo el mobiliario de la casa se ha desplazado sin orden ni concierto, fundamentalmente mesas y sillas. Y la casa tiene tan poco aspecto de casa y se ve tan poco desde afuera que el cartero nunca nos dejó la correspondencia, sino la dejaba al vecino y nunca han entrado los ladrones. De todo este análisis hay una obra que no me entró en ningún lado, en ninguna de estas catalogaciones, y que es el Pabellón de Montreal, que yo digo que es la obra cero. 30 años después de la participación de mi papá en la exposición de París, le encomiendan este pabellón para la exposición de Montreal. Eran 3 cubos, un edificio muy sencillo que, como dijera Philip Johnson, era minimal art, era un edificio que podía considerarse más como minimal art. Un edificio que Kenneth Frampton siempre dice que ha sido siempre una de sus experiencias más significativas en arquitectura. Fue una de las pocas, o es junto con el Pabellón de París, la única obra construida fuera de Venezuela. Tuvo una historia bien particular porque uno de los cubos estaba destinado a proyección audiovisual, una proyección audiovisual simultánea. En esa exposición fue característica el inicio de todos los audiovisuales en arquitectura. Eso lo hicieron porque no había dinero. A mi papá nunca le pagaron el proyecto, solo los viajes y los viáticos, con recortes de noticieros y de documentales existentes. El otro cubo estaba destinado a la administración del pabellón y a la cafetería donde vendían arepas. Y el tercer pabellón debía ser una gran selva. Y cuando mi papá vio lo que le mandó el gobierno de Venezuela, era un salto ángel en papier maché. Y mi papá dijo, eso no, nada de eso. Entonces llamó a Soto a París y le dijo, Soto, yo te quiero pedir una obra para el cubo. Y Soto le dijo, imposible, estoy peleado con el presidente, estoy peleado con Leoni, y Leoni no va a querer que yo represente a Venezuela en la muestra. Mi papá le dijo, pues no, pues tú llamas a Leoni y cualquiera que fuera el desencuentro, tú le pides perdón, pero es la única solución que tenemos. Bueno, las excusas se hicieron, el perdón se obtuvo, y Soto hizo esta obra, que es su primera obra, digamos, de integración en la arquitectura. Yo digo que es un precioso salto ángel
un poco más contemporáneo, esa estructura de varillas amarillas que además giraban, produciendo un ruido maravilloso, que estaban acompañadas de una música que compuso especialmente Antonio Esteves. En la parte de abajo había una especie de fuente de agua, de espejo de agua, y me cuentan que la gente tiraba las moneditas para, no sé si para volver al pabellón. Ya para cerrar esta larga historia, lo único que quiero repetir para ustedes la definición que diera mi papá de lo que es un arquitecto. Mi papá decía en sus notas personales, un arquitecto es, por formación y función, un intelectual. Debe ser un técnico para poder llevar a ser realidad sus sueños de intelectual. Y puede ser un artista si es que esos sueños resultan particularmente significativos. Yo les puedo decir hoy, sin temor a equivocarme, que Carlos Raúl Villanueva fue un gran arquitecto y un diablo de la arquitectura. Gracias.